¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la fe más profunda se topa con lo inexplicable? ¿Qué pasaría si te dijera que, en el corazón de la Ginebra del siglo XVII, un hombre común presenció algo tan grandioso y misterioso que cambió no solo su vida, sino la esencia misma de todo lo que tocó? Prepárate para sumergirte en una historia que desafía la razón y conmueve el alma. Un relato que se ha guardado durante siglos y que ahora revelaremos con todo detalle. Si buscas una narrativa que te haga cuestionar los límites de la realidad y sentir el poder de un acontecimiento divino, este video es para ti. Acompáñanos hasta el final para descubrir el secreto de Elías el Tejedor, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones sobre los misterios de la historia y la fe. En una época de profunda transformación y fervor religioso que impregnaba cada fibra de la existencia humana a finales del siglo XVII y principios del XVIII, en la Suiza francófona, un entorno donde la reforma protestante aún resonaba con fuerza, vivió un hombre singular. Elías, tejedor de seda ginebrino, era conocido por su meticulosidad casi obsesiva y por un semblante que dejaba traslucir años de meditación y estudio de las Escrituras. Su vida, aunque apacible, fue un testimonio silencioso de una búsqueda incesante de la pureza, no de esa purificación externa que se conforma con la ausencia de vicios, sino de una purificación que anida en lo más profundo del espíritu. Elías, que entonces rondaba los 50, tenía la piel marcada por el sol y el viento que entraban por la ventana de su pequeño taller, pero sus ojos, de un azul profundo y penetrante, conservaban el brillo de un joven recién convertido. No era un asceta en el sentido tradicional, ni un predicador en plazas públicas. Su predicación era su propia existencia, tejida con hilos de renuncia y devoción. Su casa, modesta e impecable, reflejaba el orden que buscaba imprimir en su alma, con pocos muebles, pero todos esenciales y bien cuidados, como si cada objeto tuviera un propósito superior. Ese año en particular, el invierno había sido particularmente crudo, y la nieve cubría las calles de Ginebra con un grueso manto, acallando el bullicio habitual de la ciudad. Sin embargo, el frío no apagó el fuego que ardía en el pecho de Elijah. Pasaba las mañanas inmerso en la oración y la lectura, y las tardes en su taller, donde el ritmo constante del telar era un bálsamo para su alma inquieta. Sus vecinos, en su mayoría comerciantes y artesanos, lo respetaban por su probidad y rectitud, aunque muchos no comprendían la intensidad de su fe. Había algo en Elijah que lo diferenciaba de los demás. No era una santidad que exhibiera, sino una serenidad que irradiaba, una especie de paz que contrastaba con la efervescencia de la vida urbana. Su cabello, ya canoso, enmarcaba un rostro anguloso, y sus manos, callosas por el trabajo, parecían contener la sabiduría de siglos. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus frases eran como aforismos, llenos de significado y reflexión. La ciudad de Ginebra en aquella época era un crisol de ideas, donde la teología se debatía en cada esquina, en cada taberna y en cada hogar. La doctrina de la santificación, en particular, generaba un acalorado debate. Algunos defendían una perfección alcanzable en esta vida, mientras que otros argumentaban que la lucha contra el pecado era un camino continuo hasta el último aliento. Elías, con su profundo conocimiento de las Escrituras, veía la santificación como un proceso doloroso pero necesario, un fuego purificador que purificaba el alma. Creía firmemente que Dios no se conformaba con una mejora superficial del comportamiento, sino que deseaba una transformación radical del corazón. Y esta transformación, sabía por experiencia propia, implicaba pruebas,
humillaciones y la constante exposición de las impurezas del alma. No era un castigo, sino una expresión del amor divino que se negaba a dejar al creyente sin ser tocado por su santidad. Para Elías, el dolor no era un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito mayor, el refinamiento. En aquella fría tarde, un suceso inusual rompió la rutina de Elías. Mientras se inclinaba sobre un rollo de seda cruda, cuyos hilos, aún intactos, prometían la belleza que sus hábiles manos les otorgarían, un sutil temblor recorrió el suelo de madera del taller. No era el familiar ruido de una carreta pesada que pasaba por la calle adoquinada, ni el lejano tañido de una campana de iglesia. Era algo más íntimo, una vibración que parecía emanar del mismo suelo, ascendiendo por las paredes y resonando en sus huesos. Elías, un hombre que rara vez se sobresaltaba, levantó la vista fija en el telar que tenía delante, que ahora parecía vibrar de forma extraña, como si estuviera vivo. Los carretes de hilo, hasta entonces inmóviles, temblaron levemente, y el característico sonido de la máquina, un tic-tac rítmico, se transformó en un zumbido bajo y constante, llenando la pequeña habitación con una resonancia inquietante. Notó que las pequeñas partículas de polvo que danzaban bajo la luz del sol que inundaba el taller ahora se agitaban, en un movimiento frenético y desordenado, como impulsadas por una fuerza invisible. Una extraña sensación, casi un presagio, comenzó a instalarse en el aire, envolviendo a Elías en un silencio denso y expectante, donde incluso los latidos de su propio corazón parecían amplificarse. Las llamas de la chimenea, que antes crepitaban alegremente, ahora parecían retorcerse, meciéndose erráticamente de un lado a otro, como si un viento frío hubiera invadido el espacio cerrado. Elías extendió la mano, tocó el marco de madera del telar y sintió cómo la vibración se intensificaba bajo sus dedos callosos. Una extraña energía que no se parecía a nada que hubiera experimentado en su larga vida. La luz del atardecer, que antaño bañaba el taller con un reconfortante resplandor dorado, comenzó a adquirir un tono antinatural, casi sepia, que teñía cada objeto de un aura anticuada e irreal. Las sombras, que antes se alargaban de forma predecible y familiar, ahora se alargaban y acortaban erráticamente, como si bailaran al ritmo de la vibración invisible que impregnaba la habitación. Elías, con su calma característica, intentó racionalizar el fenómeno. Pensó en un terremoto lejano, aunque Suiza no solía ser escenario de acontecimientos tan grandiosos, o quizás en la instalación de una nueva maquinaria pesada en alguna de las fábricas cercanas. Sin embargo, la ausencia de ruido exterior, la quietud de las calles, salvo el zumbido creciente, refutaban estas explicaciones. Sus ojos escudriñaron el entorno, buscando una fuente visible de la perturbación. Las herramientas colgadas en la pared, los rollos de seda apilados en un rincón, incluso el vaso de agua sobre la mesa. Todo parecía congelado en una especie de anticipación, sus superficies reflejando la extraña luz con un brillo casi metálico. El aire, antes gélido, ahora parecía tener una densidad distinta, como cargado de una electricidad invisible, una tensión palpable que envolvía a Elías y todo lo que lo rodeaba. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de profundo asombro ante lo desconocido. No había pánico en su rostro, sino una intensa curiosidad, como la de un erudito ante un enigma que lo reta a descifrar sus secretos más profundos. La mente de Elías, acostumbrada a lidiar con el orden y la precisión del telar, se enfrentaba ahora a un desorden inexplicable, un acontecimiento que desafiaba la lógica y la razón, y que prometía revelar algo más allá de la comprensión ordinaria. Permaneció inmóvil, observando, escuchando, sintiendo,
dejando que la grandeza de ese momento se grabara en su memoria. De repente, la vibración alcanzó su punto máximo, transformándose en un temblor más pronunciado que hizo tintinear suavemente los pequeños frascos de tinte en un estante, un coro metálico que se sumaba al zumbido persistente. El sonido no era fuerte, pero su constancia y la forma en que parecía impregnar el aire le otorgaban una cualidad opresiva, casi mística. Elías no se movió, con la mirada fija en el tapiz inacabado en el telar, que ahora parecía oscilar ligeramente, como si una brisa invisible lo acariciara. Los vibrantes colores de los hilos, dispuestos en intrincados patrones, parecieron adquirir una luminiscencia impropia, un brillo sutil que los hacía parecer más vivos, casi palpitantes. Fue entonces cuando notó un detalle aún más peculiar. El aire del taller, que antes había estado agitado por el polvo, ahora parecía fusionarse en pequeños puntos de luz, como si partículas de niebla fueran iluminadas por una fuente interna, bailando en un ballet silencioso y etéreo. Estas diminutas esferas luminosas, con un tenue resplandor plateado, se movían en trayectorias impredecibles, subiendo y bajando, como si tuvieran vida propia, desafiando las leyes de la física y la lógica. Elías, quien se había guiado toda su vida por la razón y la observación empírica, ahora se sentía transportado a un reino donde lo inexplicable se manifestaba con una claridad aterradora. El olor a madera vieja y seda, tan característico de su taller, fue reemplazado por una delicada fragancia, una mezcla de incienso y jazmín que, aunque agradable, era completamente ajena al entorno. La sensación de que la estructura misma del tiempo y el espacio se transformaba se hizo más evidente. No fue un cambio repentino, sino una transición gradual, casi imperceptible, que se revelaba en los detalles más sutiles. El reloj de pared, regalo de su difunto padre y un marcador constante del tiempo en su vida, se había detenido. Sus manecillas, antaño tan incansables en su marcha, ahora estaban congeladas en el mismo punto, a las 3:14, como si el tiempo, dentro de esa pequeña habitación, hubiera decidido suspender su viaje. El silencio, antes permeado por el zumbido, se profundizó, transformándose en una quietud absoluta que parecía absorber todos los sonidos, incluso los más sutiles. Elías podía oír los latidos de su propio corazón, amplificados y reverberando en sus oídos, y el suave susurro de su propia respiración. La temperatura en el taller, que había sido fría, se volvió extrañamente suave, una calidez suave y reconfortante, sin fuente visible. El tejedor notó que las pequeñas esferas de luz, plateada, que antes danzaban desordenadamente, comenzaron a agruparse, formando patrones efímeros en el aire, como constelaciones en miniatura que se desintegraban y reconstruían sin cesar. No había viento, pero las cortinas de las ventanas se mecían suavemente, como si una presencia invisible las moviera. Elijah, con una calma que parecía sobrenatural ante la magnitud de lo que sucedía, observaba cada uno de estos fenómenos, no con miedo, sino con profunda admiración, como si presenciara la revelación de un antiguo misterio, algo que trascendía su comprensión y lo conectaba con algo infinitamente mayor. La atención de Elías se dirigió repentinamente a un punto específico en el centro del taller, justo donde solía colocar su taburete de tejer. Allí, las pequeñas esferas de luz plateada, que antes flotaban sin rumbo, comenzaron a converger, girando en una espiral creciente como un pequeño torbellino de estrellas plateadas. La espiral se intensificó, volviéndose más densa y brillante, y Elías se dio cuenta de que no eran solo puntos de luz, sino algo más sustancial, como microcristales que se movían en perfecta sincronía. El resplandor que emanaban era suave, pero constante,
y llenaba el espacio con una luz que no proyectaba sombras, dotando a la habitación de una atmósfera etérea. Observaba con una fascinación casi hipnótica, sintiendo una ligera blancura en la frente, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de energía estática. El silencio, que antes había sido absoluto, fue roto por un susurro apenas audible, un sonido que parecía provenir de la propia luz, como si vocalizara una melodía antigua y olvidada. No eran palabras, sino una sucesión de sonidos armoniosos, una resonancia que vibraba en su alma, calmando cualquier rastro de aprensión. A medida que la espiral de luz se volvía más cohesiva, Elijah pudo discernir en su interior una sutil figura que comenzaba a tomar forma. No era ni humana ni angelical, sino algo que trascendía las categorías visuales habituales. Parecía estar compuesta de la misma luz plateada, sus contornos formándose y rompiéndose en un flujo continuo, como si la esencia misma del ser fuera maleable y siempre cambiante. La ausencia de rasgos definidos no disminuía su presencia. Al contrario, aumentaba su misterio y asombro. Era una forma que dominaba por su luminosidad y la energía que irradiaba. Elijah, con su mente aguda, asoció la visión con descripciones bíblicas de la gloria divina, no una representación literal, sino una manifestación de la santidad que buscaba en su propia vida. El aire alrededor de la figura parecía resplandecer, y la temperatura en el taller subió ligeramente, una calidez confortable que no quemaba, sino que calentaba, como si la radiante presencia trajera consigo un trocito de paraíso. Observó que el patrón de luz de la figura era complejo, no aleatorio, sino un diseño intrincado que se asemejaba al tejido de su propia tela, como si la creación divina se desplegara en forma de bordado cósmico. Reinaba la quietud, salvo por el susurro de la luz y el ritmo sereno de la respiración de Elijah, quien permanecía inmóvil, presenciando lo inexplicable. La figura luminosa, que hasta entonces había conservado una forma etérea, comenzó a solidificarse, aunque aún estaba compuesta de luz pura. Detalles más nítidos emergieron de su esencia radiante, no como rasgos faciales o corporales definidos, sino como contornos que sugerían una perfección geométrica, una simetría que superaba cualquier obra de la naturaleza o el arte humano. Elijah no podía ver ojos, pero sintió una mirada penetrante y a la vez infinitamente acogedora. No podía ver una boca, pero el susurro armonioso que emanaba de la luz parecía tener una profundidad que trascendía el lenguaje hablado, una sensación de profunda paz y, paradójicamente, de una exigencia interior comenzó a invadir a Elijah. No era la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz que proviene de la perfecta armonía entre el espíritu y el universo. Sintió cada fibra de su ser escrutada, no de forma acusatoria, sino con una claridad que exponía cada imperfección, cada defecto, cada desviación de su búsqueda de la santidad. Fue como si la luz misma revelara las sombras más ocultas de su alma, sin juicio, pero con una verdad innegable. En ese momento, Elías sintió un dolor agudo, pero paradójicamente purificador. No era un dolor físico, sino una agonía espiritual, el fuego purificador del que tanto había hablado en sus meditaciones. Era la sensación de que las impurezas se quemaban, de que los apegos terrenales se deshacían, de que las vanidades se reducían a cenizas. Este dolor no lo paralizó, al contrario, sintió una extraña libertad, como si se desprendieran capas de su existencia, revelando una esencia más pura y verdadera. Visualizó en su mente imágenes fugaces de momentos de orgullo, de pequeñas mentiras, de juicios precipitados, de cada vez que su voluntad había anulado lo divino,
Fue un proceso de despojamiento de su alma, de confrontar al viejo yo que tanto se había esforzado por mortificar. La luz, antes un simple espectáculo, se convirtió en un instrumento activo de transformación, una fuerza que penetraba lo más íntimo de su ser, actuando como una cirugía espiritual, precisa e implacable. Sin embargo, en medio del dolor, sintió un amor inmenso, un consuelo que lo envolvió, como si esa purificación fuera la máxima expresión del cuidado divino, la seguridad de que no lo abandonaban, sino que lo moldeaban. Fue una refinación, no un abandono, como siempre había creído, y que ahora sentía en cada fibra de su existencia. A medida que la purificación se profundizaba, Elijah sintió una ligereza inusual, como si el peso de los años y las preocupaciones terrenales se le quitaran de encima. El intenso dolor espiritual comenzó a disminuir, dando paso a una claridad mental y una agudeza sensorial que nunca antes había experimentado. Los colores, que antes parecían desvanecidos por la luz sepia, ahora brillaban con una intensidad asombrosa. Cada matiz y tono revelaba una profundidad que jamás había sospechado. Podía discernir la veta de la madera con una claridad microscópica, y el brillo de los hilos de seda en el telar parecía irradiar una luz propia, como si estuvieran hechos de joyas líquidas. El aire del taller, que se había vuelto denso, ahora parecía más ligero y respirable, y la fragancia a incienso y jazmín se intensificó, envolviéndolo en un aura de serenidad. Elijah comprendió que la experiencia no era una simple visión, sino una profunda interacción, una intervención divina que estaba transformando la esencia misma de su ser. Su mente, antes centrada en las minucias de los tejidos y las doctrinas teológicas, ahora se abría a una dimensión de comprensión que trascendía el intelecto, alcanzando un nivel de sabiduría intuitiva. La figura de luz que se alzaba en el centro del taller no se comunicaba con palabras, pero Elijah recibió una oleada de conocimiento y comprensión más profunda y directa que cualquier lenguaje. Fue una revelación silenciosa, una transmisión de verdades que parecían grabadas directamente en su alma. Comprendió con claridad cristalina la interconexión de todas las cosas, la soberanía divina que orquesta cada detalle de la creación y la profundidad del amor que sustenta el universo. La lucha por la santificación, que antes parecía una tarea ardua y solitaria, se reveló como un proceso intrínseco a la naturaleza misma de la existencia, una danza entre la voluntad humana y la gracia divina. Elijah sintió una profunda alegría, una euforia que no provenía de emociones fugaces, sino del redescubrimiento de su verdadera identidad, forjada en el fuego del purificador. Comprendió que cada prueba, cada pérdida, cada firme convicción del Espíritu Santo que lo había afligido a lo largo de los años no era un castigo, sino la expresión de un amor que se negaba a dejarlo estancar. Esta experiencia no fue un final, sino un nuevo comienzo, una reconsagración de su propósito y una confirmación de que el proceso de santificación era de hecho un camino continuo, pero ahora con una nueva perspectiva, la de alguien que había vislumbrado las alturas de la pureza y las profundidades del amor divino. A medida que la purificación se profundizaba, Elijah sintió una ligereza inusual, como si el peso de los años y las preocupaciones terrenales se le quitaran de encima. Intenso dolor espiritual comenzó a disminuir, dando paso a una claridad mental y una agudeza sensorial que nunca antes había experimentado. Los colores del taller, que antes parecían desvanecidos por la luz sepia, ahora brillaban con una intensidad asombrosa. Cada matiz y tono revelaba una profundidad que jamás había sospechado. Podía discernir la veta de la madera con una claridad microscópica, y el brillo de los hilos de seda en el telar parecía irradiar una luz propia,
como si estuvieran hechos de joyas líquidas. El aire del taller, que se había vuelto denso, ahora parecía más ligero y respirable, y la fragancia a incienso y jazmín se intensificó, envolviéndolo en un aura de serenidad. Elijah comprendió que la experiencia no era una simple visión, sino una profunda interacción, una intervención divina que estaba transformando la esencia misma de su ser. Su mente, antes centrada en las minucias de los tejidos y las doctrinas teológicas, ahora se abría a una dimensión de comprensión que trascendía el intelecto, alcanzando un nivel de sabiduría intuitiva. La figura de luz que se alzaba en el centro del taller no se comunicaba con palabras, pero Elijah recibió una oleada de conocimiento y comprensión más profunda y directa que cualquier lenguaje. Fue una revelación silenciosa, una transmisión de verdades que parecían grabadas directamente en su alma. Comprendió con claridad cristalina la interconexión de todas las cosas, la soberanía divina que orquesta cada detalle de la creación y la profundidad del amor que sustenta el universo. La lucha por la santificación, que antes parecía una tarea ardua y solitaria, se reveló como un proceso intrínseco a la naturaleza misma de la existencia, una danza entre la voluntad humana y la gracia divina. Elijah sintió una profunda alegría, una euforia que no provenía de emociones fugaces, sino del redescubrimiento de su verdadera identidad, forjada en el fuego del purificador. Comprendió que cada prueba, cada pérdida, cada firme convicción del Espíritu Santo que lo había afligido a lo largo de los años, no era un castigo, sino la expresión de un amor que se negaba a dejarlo estancar. Esta experiencia no fue un final, sino un nuevo comienzo, una reconsagración de su propósito y una confirmación de que el proceso de santificación era, de hecho, un camino continuo, pero ahora con una nueva perspectiva, la de alguien que había vislumbrado las alturas de la pureza y las profundidades del amor divino. Incluso después de que cesaran los fenómenos, Elijah permaneció inmóvil largo rato, con la mirada fija en el telar, como si aún pudiera ver los restos de la luz plateada. No albergaba ninguna duda. Había presenciado algo extraordinario, una manifestación de la gloria divina que confirmaba las verdades en las que había depositado su fe toda su vida. La santificación, antaño un concepto teológico, se había convertido en una experiencia tangible, prueba viviente de que el fuego refinador era real y obraba de maneras misteriosas y profundas. Extendió una mano temblorosa y tocó la seda en el telar. La textura era indescriptible, no solo más suave, sino como si cada hilo vibrara con su propia energía, una sutil calidez que irradiaba a sus dedos. Elijah tomó un pequeño trozo de seda, sintiéndolo deslizarse entre sus dedos con una fluidez que desafiaba la naturaleza del material, como si el tejido mismo hubiera sido reconfigurado a nivel molecular, imbuido de una perfección que no era terrenal. La fragancia del incienso y del jazmín todavía flotaba en el aire, un recordatorio olfativo de la visita celestial, y Elías sintió una paz que sobrepasaba toda comprensión, una satisfacción que llenaba cada vacío en su alma. Los días siguientes no trajeron grandes cambios externos a la vida de Elijah. Continuó tejiendo, orando y estudiando las Escrituras con la misma dedicación de siempre. Sin embargo, hubo una transformación interior, una serenidad cada vez mayor en su rostro y un brillo renovado en sus ojos. Quienes lo conocían bien notaron una quietud aún mayor en su espíritu, una sabiduría que parecía emanar incluso de las palabras más sencillas. Elijah nunca relató lo ocurrido aquella gélida tarde, guardando la experiencia como un tesoro sagrado en su corazón. La seda que tejió con aquel rollo, con hilos tocados por la luz, se convirtió en leyenda en Ginebra,
Era de una belleza y calidad incomparables, con colores que parecían cambiar con la luz y una textura que era pura seda líquida. Quienes la compraban sentían una extraña sensación de paz y consuelo al tocarla, y la demanda de esa seda en particular creció, convirtiéndose en una codicia silenciosa entre los más adinerados. Sin embargo, Elías jamás pudo replicar la calidad de ese tejido, y el secreto de su perfección permaneció con él. Un testimonio silencioso de la tarde en que la santidad se manifestó con tanta grandeza en su humilde taller. Ese día para Elías fue la culminación de su camino de santificación, un atisbo de la conformidad con Cristo que tanto había buscado, prueba innegable de que el proceso de refinamiento, aunque doloroso, conducía a la más profunda intimidad con la divinidad. Lo que Elías experimentó ese día no se convirtió en una leyenda contada a viva voz en las calles de Ginebra, sino más bien en un secreto susurrado entre quienes profundizaban en los caminos de la fe. No fue un milagro ostentoso, curaciones espectaculares, ni profecías grandiosas, sino algo más sutil y, para muchos, más profundo. La manifestación de la santidad en su faceta más íntima y transformadora. Fue la prueba de que la gloria divina no se limitaba a templos suntuosos ni a rituales solemnes, sino que podía tocar la vida cotidiana de un hombre sencillo, en la quietud de su taller, revelando la profundidad del amor que moldea el alma. La experiencia de Elías encajaba perfectamente con la comprensión de la época sobre la obra progresiva del Espíritu Santo, que no se conformaba con la justificación inicial, sino que buscaba la plena conformidad con la imagen de Cristo, un proceso que a menudo implicaba el fuego purificador. La historia de Elías, el tejedor de Ginebra, ha permanecido como un eco lejano en el tapiz de la historia, un recordatorio silencioso de que la santificación es un proceso continuo y a menudo doloroso, pero que conduce a la más profunda intimidad con lo divino. La seda que tejió, con su enigmático brillo y singular textura, fue el único vestigio, material de una intervención que transformó no solo una tela, sino la esencia misma de un hombre. Y así, en el corazón de la Suiza del siglo XVII, un tejedor de seda se convirtió en un testimonio vivo de que la gracia, lejos de promover la pasividad, es el combustible que empodera al creyente para una guerra contra el pecado. Una batalla que finalmente culmina en la plena conformidad con Cristo, y que la verdadera santidad no busca la perfección ilusoria, sino la realidad de una entrega aguerrida. Lo que Elías experimentó aquella gélida tarde en Ginebra va más allá de una simple anécdota histórica. Es una invitación a la reflexión. La santificación, ese fuego purificador que moldea el alma, se ha revelado no solo como doctrina, sino como una fuerza tangible, capaz de transformar la materia y elevar el espíritu. La historia del tejedor nos muestra que lo divino puede manifestarse en los detalles más sencillos de nuestra vida cotidiana, si tenemos ojos para ver y un corazón abierto para sentir. ¿Cuál es tu interpretación del misterio de la seda y del viaje de Elías? Deja tu comentario abajo, comparte tus reflexiones y continuemos esta profunda conversación. Y recuerda, la historia está llena de secretos que esperan ser revelados. Hasta el próximo viaje.